Buenas noches. A nombre de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, le doy la más cordial bienvenida a la conferencia web SUNAR del día de hoy. Videoconferencias a cargo de especialistas nacionales e internacionales que la SUNAR realiza con el objetivo de buscar la actualización jurídica tanto de sus colaboradores internos como del público en general, interesado sobre materias importantes, actuales y sobre todo transversales a los distintos registros jurídicos. Dicho todo esto, pasamos a la conferencia de hoy. El tema que nos aborda es el derecho de superficie en el ordenamiento peruano y está a cargo del doctor Luis Felipe del Risco Sotil, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica de Perú, dedicado a la asesoría y consultoría en asuntos de derecho privado y de derecho público, derecho civil y comercial, así como los diversos procesos judiciales y o arbitrales. Profesor de Derecho Civil en los cursos de Derechos Reales y de Garantías de la Pontificia Universidad Católica del Perú, socio del estudio Jorge Avendaño Abogados, reconocido por Chamber Latin American desde el año 2014 a la fecha como abogado líder en derecho inmobiliario. Cabe indicar que el material, textos e imágenes son elaborados y proporcionados por cada conferencista y están protegidos por ley, los que son de su respectiva autoría. Queda prohibida la reproducción parcial o total sin la correspondiente autorización. Doctor de Risco, bienvenido. Lo escuchamos. Muchas gracias por esta nueva invitación. Es la segunda vez que intervengo en estas invitaciones que tan amablemente me hacen. La primera oportunidad que me invitaron y tuvimos que hablar sobre diversos aspectos del derecho inmobiliario, hablamos de largo y tendido sobre los límites a la propiedad predial, ¿no? Básicamente entramos para los límites legales, los límites convencionales, y quedó en el tintero varios temas, y es así cuando surge esta nueva invitación y me preguntan exactamente de qué vamos a hablar, ¿no? Entonces, no veía otro tema que no fuera el derecho real de moda, que finalmente es una limitación convencional, pero que está muy usado, es simplemente darse una vuelta por diversas partes de las ciudades y ver de un lado a otro estos centros o aglomeraciones comerciales donde se fundan todas en un derecho de superficie. ¿De acuerdo? Entonces, este derecho, que puede tener distintas connotaciones, distintas manifestaciones, es bastante rico, es, después de la propiedad, creo yo, uno de los derechos que tiene mayor textura a nivel de derecho civil y de derecho registral, ¿correcto? Entonces, era un momento oportuno para tocar este derecho y, adicionalmente, reconociendo su calidad como limitación convencional del dominio, ¿no? Porque finalmente es el que lo otorga, es el dueño, ¿no? Se deriva, es una desmembración del dominio. Y lo hace a nivel de un pacto. Bueno, pueden hacer de otras maneras, pero vayamos por la parte convencional, que es la manera más usual, ¿no? Entonces, comencemos por este derecho. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué es tan atractivo? Básicamente, si uno ve donde la propiedad es perpetua y todos los derechos derivados de la propiedad son temporales, tenemos este derecho que tiene 99 años de duración. Entonces, ya de por sí, con la entrada o con el plazo, pues todos los cálculos de retorno de las inversiones inmobiliarias pues son esperables, son dables en los hechos. Las matemáticas, digamos, son más flexibles con un plazo tan amable, ¿de acuerdo? Entonces, 99 años permite inversión, permite retorno, permite estrategia, permite cooperación, y se sale, pues, de la esfera de plazos que podrían ser, de alguna manera, inconvenientes para inversiones de gran envergadura, ¿no? Estoy pensando en un arrendamiento donde tenemos un límite máximo de 10 años, en un usufructo para persona jurídica que tiene 30 años. No, tenemos un derecho que tiene 99 años. Pero finalmente la pregunta cae pesada. ¿Lo único baluarte, la única condición o la única nota distintiva de este derecho es el plazo? La respuesta es negativa, ¿no? Es un derecho que vamos a ver que tiene bastantes notas interesantes y ojalá que este tiempo que tenemos podamos abordar
al menos alguna de sus contornos más importantes, ¿no? Entonces, comenzamos para hablar de la superficie, de cómo funcionan los predios, ¿no? Porque este es un derecho de naturaleza predial. Dicho sea de paso, este derecho no tiene relación con los bienes muebles, tiene con los inmuebles y un tipo de inmuebles, los predios, ¿no? Entonces, para llegar a ese punto tenemos que remitirnos pues, al Código Civil y ver cuáles son las exenciones típicas de la propiedad predial, ¿no? Como ustedes saben, el 954 del Código Civil tiene este fraseo que da cuenta de la unidad jurídica entre el suelo, el sobresuelo y el subsuelo, ¿no? Donde el plano es uno. Dice lo siguiente: la propiedad del predio se extiende al subsuelo y al sobresuelo, comprendido dentro de los planos verticales del perímetro superficial y hasta donde sea útil al propietario, ¿de acuerdo? Esta nota del dominio útil y de que el suelo se extienda al sobresuelo y al subsuelo es una expresión de las partes integrantes de los bienes compuestos que están regulados en el Código Civil, ¿correcto? Ustedes tendrían que retroceder un poco a la parte de la clasificación de bienes, y cuando se refiere a la clasificación de bienes, habla con acierto de que los bienes, actualmente los bienes compuestos, que son la mayoría de bienes que existen en la realidad, tienen esta noción de parte integrante. ¿Cuál es la parte integrante? Pues es lo que está adherido al bien principal, de tal manera que tú no lo puedes separar o tener un aprovechamiento autónomo sin afectar el bien principal. Esto es lo que justifica también el principio que todos conocemos de accesión inmobiliaria, ¿no? Este asunto donde tú, si tienes un terreno, construyes por encima o por debajo, y la pregunta es, ¿de quién es propiedad de lo construido? Es del titular del suelo, ¿no? Es titular del dueño del suelo. Esta noción lógica que tenemos de responder rápidamente esa pregunta legal, ¿no? ¿De quién es propietario? La edificación, ¿a quién le corresponde? Al titular del suelo. Eso que es tan natural proviene pues del Código Civil y de la regla de los integrantes, de tal manera que lo que está edificado pues sigue la suerte de lo principal, porque si tú lo separas, generas un daño al bien principal. Entonces, el principio de partes integrantes tiene una relación con la accesión inmobiliaria, ¿de acuerdo? Y de esa manera, accesión inmobiliaria que está regulada en el 938 del Código Civil, ¿no? El propietario de un bien adquiere por accesión lo que se une o adhiere materialmente a él. Entonces tenemos nosotros esta estructura donde el predio es uno, y efectivamente, si un dueño decide construir por encima o por debajo, pues lo construido será de propiedad del dueño del suelo, ¿no? Sin embargo, esta lógica admite excepciones, ¿no? Admite excepciones y claro, fundadas en razones justificadas por el ordenamiento, ¿no? Ustedes se preguntarán, ¿cuál es la excepción más común donde, por ejemplo, el propietario del suelo no sea propietario de lo edificado? Rápidamente uno se le evoca a la mente el asunto de la propiedad horizontal, ¿no? Donde tienes distintas secciones exclusivas, una superpuesta a la otra, y claramente no hay alguien que sea propietario del suelo, ¿no? El suelo es común, ¿no? ¿Esto qué provoca? Finalmente provoca una suspensión de la accesión inmobiliaria. Si se dan cuenta, la regla principal es la accesión inmobiliaria, todo lo que se construye por encima es mío. Sin embargo, el sistema también admite excepciones, de tal manera que tú puedas lograr una separación ficticia a través del ordenamiento, estableciendo derechos individuales que permitan la separación del dueño del suelo con lo edificado. Una de ellas es la propiedad horizontal. Sin embargo, la propiedad horizontal, noten que es un régimen que tiene vocación de permanencia, ¿no? Hay titulares de secciones exclusivas, ordenados a través de un reglamento interno, con bienes comunes que comparten, que ustedes ya conocen muy bien, ¿no? Sin embargo, otro de estos derechos que irrumpen en la accesión inmobiliaria y la suspenden, y en este caso la suspenden porque finalmente la propiedad, como sabemos todos, es un derecho absoluto y finalmente elástico, que lo comprimes, pero tiende a su forma regular, es la superficie, ¿de acuerdo? Este derecho tan excepcional, tan importante, está regulado en el artículo 1030 del Código Civil. Me voy a permitir leerlo para de alguna manera ingresar a la materia, ¿de acuerdo? Dice: puede constituirse el derecho de superficie por el cual el superficiario goza de la facultad de tener temporalmente
una construcción en propiedad separada sobre o bajo la superficie del suelo. Esto es interesantísimo. Hay una yuxtaposición de propiedades. En la propiedad predial, donde había un propietario y que ese dominio se extendía hacia arriba y hacia abajo hasta el dominio útil, pues puede voluntariamente transformar la dimensión de su propiedad y hacer que se genere un desdoblamiento voluntario. Es interesantísimo. Hace un desdoblamiento de la propiedad predial, de tal manera que el titular conserva la propiedad del suelo y le otorga a un tercero, llamado superficiario, ¿no? Llamado superficiario, la posibilidad de tener un dominio separado del suelo y dominio que se reposa en las edificaciones, que se levanten por encima o por debajo del suelo. Sigo con la mención del artículo. Este derecho no puede durar más de 99 años, ¿no? Este es un rezago, porque finalmente se decía, ¿por qué 99? Hay quienes sostienen pues, que el número 100 es equivalente a lo perpetuo, ¿no? Entonces, por eso muchos señalan que de ahí proviene los 99 años, ¿no? A su vencimiento, el propietario del suelo adquiere la propiedad de lo construido, reembolsando su valor, salvo pacto distinto, ¿no? Entonces, si bien es una desmembración del dominio, ¿no? Forma parte de los derechos reales clásicos, sí importa una afectación muy significativa, y es por ende es un acto de disposición, respecto del predio. ¿Por qué? Porque voluntariamente lo separa. Aquel principio que me refería al momento de hablar de la propiedad predial, donde había unidad jurídica, pues a través de esta figura separo, desdoblo la propiedad y es casi como separar cuerpo y alma. El propietario conserva el cuerpo, ¿no? Que es el suelo. Sin embargo, le da el alma, el aprovechamiento económico se lo da a un tercero para que él pueda desarrollar encima o debajo de ese terreno una edificación, ¿no? Y en propiedad separada. Entonces, uno se pregunta, entonces, ¿qué ocurre, no? ¿Qué pasa con el propietario? O sea, ¿se desprende por siempre de su propiedad? No. La propiedad que tendría el superficiario, a diferencia de la propiedad civil, la propiedad del 923 del Código Civil, ¿no? Que puedes usar, disfrutar, disponer, recuerden que esa propiedad es de carácter perpetuo. En cambio, cuando tienes un superficiario que le han concedido la facultad constructiva respecto del predio para que edifique por encima o por debajo, tiene la capacidad de ser propietario, puede usar, servirse del bien, puede disfrutar, puede constituir relaciones jurídicas con terceros, es decir, el superficiario podría construir y dar en arrendamiento perfectamente lo construido, ¿no? E inclusive puede disponer de la propiedad superficiaria. Entonces ustedes me preguntarán, pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre la propiedad civil con la propiedad superficiaria? Aquella que es edificada por el superficiario. El plazo. ¿Correcto? El plazo es una propiedad temporal. Y es por eso que algunos sostienen que ni siquiera debe ser considerada como una modalidad de propiedad, porque la propiedad siempre se asume perpetua. Ya veremos pues que esa es una discusión que podría ser muy teórica, ¿no? Porque en el Perú también existe la multipropiedad que está regulada como un sistema de, digamos, de turnos que tienen plazo. Entonces ya hay experiencias en el país donde la propiedad pues no es del todo perpetua, ¿no? Y entonces tendríamos acá una modalidad de dominio que finalmente no es perpetuo, pero es dominio al fin y al cabo, porque durante el tiempo de la vigencia de la superficie, pues puedes realizar actos tan importantes como que los que realice el propietario civil, ¿no? La única diferencia es que las relaciones jurídicas que realice el superficiario, pues van a estar sujetas a plazo, ¿no? ¿Y qué pasa si este derecho, que es tan interesante, pues llega al plazo? ¿Qué ocurre? Esto es bien significativo, ¿no? El Código Civil dice que este derecho puede durar más de 99 años y a continuación menciona, a su vencimiento, el propietario del suelo adquiere la propiedad de lo construido reembolsando su valor, salvo pacto indistinto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que al cabo del término de la superficie, las edificaciones regresan al dueño del suelo. ¿De acuerdo? Y se consolida el dominio. Como les dije, se ha suspendido la accesión inmobiliaria, no se ha derogado la accesión inmobiliaria. ¿De acuerdo? Se ha suspendido a través del contrato de superficie y hemos hecho una suerte de pausa, ¿no? La accesión inmobiliaria, pues efectivamente es todo lo que está por encima y por lo debajo es tuyo, dueño del suelo. Y eso es lo que establece la ley. Sin embargo, a través de la superficie
pauso el efecto legal y establezco una dimensión binaria, donde voy a tener por un lado el suelo y por el otro lado las edificaciones. Esa pausa, como no es natural, no es como utilizamos los bienes, no es como utilizamos el dominio, pues está diseñada como una desmembración necesariamente transitoria, provisional, y lo máximo que puede durar son 99 años, ¿no? Al cabo de los 99 años, el dominio regresa a su contorno natural, ¿no? Y por lo tanto dice, tráeme acá mis edificaciones. Es bien interesante porque el Código Civil nos puede llevar a algún error, porque dice, a su vencimiento el propietario del suelo adquiere la propiedad de lo construido reembolsando su valor, salvo pacto indistinto, ¿no? Entonces, no, si bien pareciera, no es que está condicionando la adquisición de la propiedad al pago del valor. O sea, siempre va a adquirir, siempre va a regresar y siempre se va a consolidar el dominio. Sin embargo, si no se ha pactado nada distinto en el acto constitutivo de la superficie, pues el dueño del suelo tiene que pagarle las edificaciones. Y acá pues es un jalón de orejas y una advertencia a todos los operadores jurídicos, ¿no? Que cuando estés ante una figura y plantees una superficie, vamos, ten cuidado con el pacto, ¿no? Ten cuidado con el pacto, porque si tú pactaras, no te dieras cuenta de que estás ante una superficie y la pactas y no dices nada al respecto de qué pasa con las edificaciones, el valor, las edificaciones van a regresar, pero el dueño del suelo va a tener que pagarlas, ¿no? Va a tener que pagarlas. Y eso puede terminar, pues, en terminar deudadísimo con el superficiario, ¿no? Y es más, podríamos llegar a la lógica de que el superficiario tenga un crédito tan grande con el dueño del suelo que termine haciéndole un proceso judicial, haciendo un embargo y finalmente rematarlo y asignarse la propiedad, ¿no? Entonces, por vía de no tener cuidado con ese pacto, podría el superficiario hacerse del dominio, ¿no? Es curioso, pero hay que tener, en mi experiencia profesional, en algunos casos he encontrado pactos que no son claros respecto a este punto, y acá tiene que tener especial claridad y el documento que redacten los contratantes, ¿no? Algunos elementos más digamos, de esta obligación de reembolso, ¿no? El propietario debe reembolsar. La lógica es que se ha entendido de que este derecho de superficie se habría otorgado de manera onerosa, o sea, ha recibido en el tiempo pues contraprestaciones. Y cuando le regrese esos bienes, para que no haya un supuesto de enriquecimiento sin causa, yo te di 100, me tiene que regresar un bien de 100, me va a regresar un bien de 150, ¿no? Entonces yo, por lo tanto, ese 50 te lo tengo que pagar, ¿no? La ley finalmente permite que las contratantes lleguen a un acuerdo, que si de alguna manera son normas supletoria, ¿no? El pacto puede, digamos, entrar ahí y analizar la lógica de la operación económica que se está haciendo y establecer de que no va a haber reembolso. ¿Por qué? Porque yo te lo he otorgado con una renta superficiaria menor, pero con vistas a quedarme con lo edificado, ¿no? Entonces, si eso es así, pues yo no tiene sentido que tenga que pagar necesariamente el valor de lo construido. Dicho sea de paso, la superficie con el Estado es distinta, ¿no? Aquellos que están asociados y conocen el tema predial público verán que las normas de la Superintendencia Nacional de Bienes del Estado establece que la superficie es una de las operaciones que puede realizar. Sin embargo, el Estado no paga el valor de las edificaciones. Siempre regresan sin pago. Siempre regresan sin pago, ¿no? Entonces, en el derecho privado más bien tenemos una lógica contraria, ¿ya? ¿Cuál es la evolución? He anotado acá las notas que me permite el tiempo hablarles para que tengan una idea completa de este derecho. ¿Cómo es la evolución histórica de este derecho en el Perú? En el Código Civil de 1852 no existía regulación. La verdad que no existía. Sin embargo, uno accede a los juristas de aquella época, a Castañeda, a Romero Romaña, y encontrará unos relatos muy interesantes donde la superficie, si bien no estaba regulada, pues tiene su expresión en las concesiones administrativas, ¿no? Se veía experiencias en aquella época, durante la vigencia del Código Civil de 1852, donde se empleaban figuras muy semejantes a la superficie, pero sin denominarle superficie, ¿no? Se manejaban bajo el rótulo de concesiones administrativas, ¿no? Por ejemplo, creo que Castañeda pone un ejemplo del Teatro Segura, ¿no? Dice, es un desdego de propiedad del municipio, era un terreno, se lo da a un privado, el privado tiene la propiedad de ese bien, lo edifica, lo aprovecha y al cabo de un tiempo se lo devuelve
al municipio sin costo, ¿no? Esto evoluciona a que en el Código Civil de 1936 sí se reconozca la superficie. Sin embargo, se reconoce de manera tibia, ¿no? De manera tímida. ¿Por qué? Porque no se reconoce como un derecho real autónomo, sino se reconoce como un derecho de usufructo de tierras edificables, ¿no? Entonces, la gran pregunta es ¿por qué en el Código Civil de 1984 se le da el carácter de derecho real autónomo? ¿Por qué no se sigue digamos, el criterio de mantener esa institución como un usufructo? La respuesta es clara. Esto es lo más distante de un usufructo, ¿no? ¿Por qué? Porque el usufructo es un aprovechamiento temporal donde tienes un límite objetivo de seguir el bien y darle el destino acostumbrado al bien, ¿no? No puedes alterar el bien. Acá, más bien en la superficie, te doy la facultad constructiva para que alteres el bien, ¿no? Entonces, claramente no puede ser equiparable. Sin embargo, la nota esencial es que en el usufructo simplemente hay un desplazamiento del propietario a favor del tercero usufructuario del uso y disfrute. Acá esto es algo mucho de mayor magnitud, no es una dimensión completamente distinta. Yo al superficiario no le concedo esos atributos, yo le estoy confiriendo la propiedad sobre lo edificado, ¿no? Entonces, mal puedo encasillar un derecho superior en un derecho inferior, ¿no? Es con esa nota acertada que ya los legisladores del Código Civil de 1984 establecen el derecho de superficie como un derecho real autónomo, felizmente, dando cuenta de sus elementos, ¿no? Que elementos que les he mencionado, que están vinculados a se conceda a un tercero, es un derecho real sobre cosa ajena, ¿no? La facultad de tener temporalmente construcciones por encima y por debajo, ¿no? Acá, ¿cuál es la intervención de registros públicos, ¿no? Es bien interesante porque finalmente todas las desmembraciones del dominio que nacen a través de los convenios acceden a registros públicos para alegrar la oponibilidad, ¿no? Este privilegio de poder oponerse y tener las tutelas tan favorables y de una sociedad tan civilizada que accede después precisamente a registros públicos donde pues tienes un fin legítimo, ¿no? Cautelar, asegurar tu derecho de propiedad, ¿no? O la titularidad que tengas, ¿no? Sabemos todos que las restricciones convencionales en este punto son bastante importantes, llevarlas a registros públicos para hacerlo oponibles, ¿no? De tal manera que si a mí me hace un usufructo, pues lo inscribiré para que en caso de venta, el tercero pues que adquiere el bien respete mi usufructo. O, por ejemplo, si me hace un usufructo, lo llevaré a registros públicos para que ante una concurrencia de acreedores ser preferido, ya sea por las reglas del 1135 o el 2022 del Código Civil. ¿De acuerdo? Tiene beneficios indudables, registros públicos para efectos de los límites convencionales, ¿no? Sin embargo, ¿qué rol juega en la superficie? No solamente juega este rol importantísimo que les estoy mencionando, sino que juega un rol especial. Ustedes se darán cuenta, cuando estamos a nivel de registros públicos, opera el principio de folio real, ¿no? Un predio, una partida, ¿no? Me estoy refiriendo al registro de predios, naturalmente. Acuérdense, este es un derecho predial, ¿no? Entonces, si tú tienes a un predio, una partida, ¿qué ocurre con el derecho de superficie? Porque ya hemos dicho que el derecho de superficie permite separar lo que está construido, separarlo del suelo. Entonces, acá la inscripción no tiene un rol, llamémoslo así, únicamente de publicidad para garantizar los derechos oponibles, sino juega un rol mucho más trascendental, casi vinculado con la eficacia de este derecho, al punto de estar muy cercano a su nacimiento. No digo que el derecho de superficie nazca con la inscripción, ¿no? Sin embargo, es claro que está indisolublemente vinculada a ella. ¿Por qué? Porque cuando yo voy al registro de predios y pido una partida y veo que está registrado un predio, yo me doy cuenta que es un predio que es el titular, que él tiene el dominio por las normas del Código Civil, que le pertenece el sobresuelo y el subsuelo. Nada evidencia que se ha quebrado el principio de accesión inmobiliaria. Entonces, ¿cómo hago que un derecho de superficie no solamente lo conozcan todos y, por ejemplo, se proteja de embargos, que es sobre el suelo, ¿no? O medidas cautelares de cualquier tipo? O sea, ¿cómo hago para lograr romper el principio de accesión inmobiliaria? La única manera es que inscribas.
el derecho de superficie. Eso te va a permitir separar los planos. Igualmente que el problema que sufren, por ejemplo, los titulares de las unidades de secciones exclusivas de una propiedad horizontal que aún no han sido independizadas, ¿no? Cuando uno va, me he comprado un departamento y va a registro público y encuentra un terreno, ¿no? Entonces, desde esa fecha hasta que se logre la independización, naturalmente hay un riesgo de que ingresa a registros públicos, ¿no? Lo mismo ocurre en la superficie. ¿Por qué? Porque cuando uno accede a la partida, ve solamente el nivel del suelo y por ley tú ya sabes que suelo comprende sobresuelo y subsuelo. Es decir, no se ha producido la separación predial que genera la superficie. ¿Cómo lo logras? Inscribiéndola. Y acá se genera a nivel, hay una coincidencia perfecta entre las normas civiles y registrales. No muchas veces están de acuerdo. Sin embargo, en este caso, tratándose del derecho de superficie, hay una coincidencia perfecta. Vean, hemos mencionado que de acuerdo al Código Civil se produce esa separación. Y he mencionado también que hay una yuxtaposición de titularidades, ¿no? Por un lado tienes el propietario del suelo, el domini soli, que hablan los tratadistas, ¿no? Y por el otro lado tienes el superficiario, ¿no? Ambos titulares vinculados al tema inmobiliario, pero respecto de un inmueble. ¿De acuerdo? Esa expresión se produce a nivel registral generándole una partida especial. De tal manera que cuando yo inscribo el derecho de superficie, se genera una partida especial donde se va a anotar precisamente la existencia de la superficie. Y toda edificación que realice el superficiario en mérito de su derecho va a inscribirse en esa partida especial. Partida especial adicionalmente que anuncia la duración del derecho de superficie. Entonces ven cómo todos los puntos comienzan a unirse, ¿no? Plazo, naturaleza especial de dominio. Entonces, aquel que contrata con el superficiario, por el imperio del artículo 2012 del Código Civil, de que todo lo que está inscrito se presume conocido, pues sabe que está contratando con un propietario de dominio superficiario y que ese dominio, a diferencia del dominio civil, tiene plazo, ¿no? No es para siempre, ¿no? La propiedad acá no es para siempre, sino la propiedad acá tiene un plazo. Y ese plazo está registrado. ¿Cómo lo sabes? Saca el título archivado, mira el contrato de superficie, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, no solamente se rompe el principio de accesión inmobiliaria, como les he dicho, en realidad no se deroga, es una palabra que utilizan algunos autores, no se deroga, se suspende, ¿no? Y también se suspende un poco y se flexibiliza el principio de folio real, ¿no? El folio real a un predio, un titular, tenemos un predio, dos titularidades yuxtapuestas, ¿no? Una principal, que es el dueño del suelo, partida que va a permanecer abierta, y una partida especial que, como el derecho de superficie, es temporal. De tal manera que acabada el título, acabado el derecho de superficie, pues esa partida no tiene razón de vivir, ¿no? Y por lo tanto el desdoblamiento se acaba, la yuxtaposición termina. Y por lo tanto esa partida con la edificación y los derechos que se hayan puesto se genera, se cierra. Claro, la edificación se traslada naturalmente, la fábrica se traslada naturalmente al bien principal, ¿no? A la partida principal. Sin embargo, los derechos que haya otorgado el superficiario y que estén inscritos en esa partida especial, pues esa partida se cierra, no tienen nada que reclamar. ¿Por qué? Porque saben ellos que tienen un derecho temporal, porque han contratado con un superficiario. ¿Eso dónde está? No solamente vinculado a las normas registrales que regulan este derecho, sino también toda esta lógica está vinculada a lo que se menciona en el artículo 1034 del Código Civil, ¿no? La extinción del derecho de superficie importa la terminación de los derechos concedidos por el superficiario en favor de terceros. ¿De acuerdo? A ver, vamos a seguir hablando de algunas notas más porque tengo algunos minutos más. ¿De acuerdo? Tiene conexión este derecho con algunos otros temas importantes en materia de derecho inmobiliario, ¿no? Si uno comienza a mezclar todas las instituciones del derecho inmobiliario, pues llegas a algunas conexiones fundamentales con el derecho de superficie, ¿no? Por ejemplo, una conexión fundamental es que en la medida que estoy interviniendo el dominio de la propiedad civil, naturalmente este acto es de disposición, no de administración, ¿no? Entonces, como acto de disposición, pues tendrá que participar el propietario exclusivo o que tenga derecho, ¿no? Para efectos de establecer la separabilidad, ¿no? Claro, y tratándose de copropiedad, no queda duda que de acuerdo al artículo 971 del Código Civil, tendrán que participar la unanimidad de copropietarios para establecer el derecho de superficie, ¿no? Eso es importantísimo. Ya hemos hablado del reembolso,
el propietario de la superficie, de la propiedad superficiaria, ¿puede disponer? Sí, puede disponer. Lo puede enajenar. Y el adquirente de esa propiedad superficiaria, pues habrá adquirido la propiedad superficiaria sujeta a plazo, ¿no? Y como puede disponer, también puede sujetarla a un régimen, ¿no? Por ejemplo, un derecho de un superficiario lo que podría hacer es edificar un edificio, cosa que sucede bastante, ¿no? Edifica un edificio el superficiario y una vez como superficiario y ya construido el predio, lo sujeta al régimen de propiedad horizontal. Perfectamente posible. Y ahí ven cómo confluyen la propiedad superficiaria con la propiedad horizontal, ¿no? Y esto es muy llamativo, ¿no? Porque la propiedad horizontal está pues pensada en una vocación de permanencia, ¿no? Es como una afectación de naturaleza permanente en el predio, ¿no? Claramente se puede revocar, se puede desafectar, todo el mundo sabe eso. Sin embargo, pues cuando se hace eso, se genera con una sensación, una vocación de proseguir en el tiempo, ¿no? Y acá se podría someter la edificación superficiaria a la propiedad horizontal, siendo la propiedad superficiaria temporal, ¿no? Son esos temas teóricos que se generan estudiando estas figuras que están interesantes, ¿no? La fe pública, que concepto que está en discusión permanente, ¿no? El superficiario puede generar, puede tener un problema de fe pública registral, por supuesto, ¿no? Todo derecho adquirido de manera onerosa, confiando en la publicidad de registros públicos, es tutelable, ¿no? Entraremos en discusión ahora, pues, con los nuevos criterios judiciales, si, por ejemplo, hay un poseedor, y si ese poseedor genera al superficiario un problema de buena o mala fe, ¿no? Y esos asuntos que ya son debatibles, pero no deben perder de vista de que acá es totalmente aplicable el 2014 para establecer el acto de adquisición y proteger al superficiario en caso se cuestione su derecho por haber adquirido de un no propietario, ¿no? Muchas veces también se utiliza la superficie como forma de aseguramiento. Esto es, he visto muchas operaciones de estas, y naturalmente ingresadas a registros públicos, donde finalmente el titular del predio le otorga en superficie a la entidad que da el préstamo, ¿cómo se llama? Le da el derecho de superficie, ¿no? Entonces la entidad que presta finalmente ha recibido el dominio de la edificación, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, se producen también fenómenos interesantes, ¿no? Para estudiar, ¿no? El titular del suelo se lo concede la superficie al banco o a la financiera y ellos tienen el dominio superficiario. Ergo, pueden usar, pueden disfrutar y disponer. Pero todos sabemos pues que el que te presta, el que fondea la operación, ellos no van a realizar la actividad económica. Se lo devuelven al titular de dominio del suelo. ¿Cómo se lo devuelven? A través de un alquiler. Y bien curioso, ¿no? Porque el propietario termina siendo arrendatario, ¿no? Y ustedes me dirán, pero ahí no opera la consolidación cuando el propietario pues adquiere o cuando el que tiene una calidad menor adquiere una calidad mayor, pues se produce, se elimina titularidad menor por conciliación, ¿no? Sin embargo, acá no opera la consolidación. ¿Por qué? Porque el propietario del suelo no es propietario de lo edificado. Entonces puede ser una superficie con retorno, donde yo, propietario del suelo, le entrego al superficiario y el superficiario me lo retorna a mí en arrendamiento, ¿no? Y eso finalmente se está utilizando bastante como una figura de aseguramiento. ¿Por qué? Porque de alguna manera el banco se entiende mejor colocado no con una hipoteca si no teniendo la superficie, ¿no? Eso ya dependerá del riesgo de cada banco, de cada financiera, etcétera, ¿no? Ese sí es un análisis de garantías. Y finalmente, algo que destacar en este asunto, ya para concluir, que estoy ya con el tiempo, este es un derecho transmisible, ¿de acuerdo? El Código Civil menciona en el artículo 1031, el derecho de superficie puede constituirse por acto entre vivos, que es lo usual, ¿no? Contrato de superficie, ¿no? O por testamento, ¿no? Este derecho es transmisible salvo prohibición expresa. Quiere decir que finalmente si tú no has establecido una prohibición expresa en el acto constitutivo, este derecho puede circular. ¿Qué quiere decir? Que lo puedes dar, lo puedes enajenar, lo puedes transferir a un tercero e incluso puede ser objeto de una hipoteca, ¿no? Porque en la medida que este derecho es de naturaleza inmobiliaria, jurídicamente es un inmueble y puede servir para dárselo en hipoteca a un acreedor, ¿no? Es perfectamente
es perfectamente legal entregar un derecho de superficie como objeto de una garantía hipotecaria a un tercero, ¿no? Ahí el objeto de ejecución, nótese, no será pues la propiedad, sino el derecho de superficie, ¿no? Derecho de superficie que además va con la propiedad superficiaria, ¿no? Aquel que adquiere el derecho de superficie tiene la propiedad superficiaria. Pero recuerden que si bien esa idea va de un lado a otro, no regresa. ¿A qué me refiero? Si tú tienes el derecho de superficie, eres titular de la propiedad superficiaria. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo? Imaginemos si el superficiario tiene el derecho de superficie, edifica y se produce un sismo o se produce un defecto en la construcción y se demuele. O finalmente él realiza una demolición voluntaria. ¿Se afecta el derecho de superficie? La respuesta es no. Eso está en el artículo 1033 del Código Civil, que menciona que el derecho de superficie no se extingue por la destrucción de lo construido. En este punto, el Código Civil es bastante claro en diferenciar tanto el derecho de superficie como de la propiedad superficiaria, donde la propiedad superficiaria tiene como causa el derecho de superficie. Sin embargo, el derecho de superficie es autónomo, a tal punto que si la propiedad superficiaria experimentara estos elementos de destrucción, el derecho de superficie se mantiene incólume y podría incluso reconstruir, ¿no? Este asunto es apasionante, puede tener muchas ramificaciones, ¿no? Por ejemplo, algunos casos que me ha tocado, digamos, patrocinar y conocer, es, por ejemplo, qué ocurre si tienes dos predios que los quieres acumular y en cada uno hay un derecho de superficie. ¿Puede coexistir la superficie en un lado del predio y en otro lado? Es perfectamente posible, la ley no lo prohíbe, siempre y cuando no se genere con la acumulación una yuxtaposición de superficies, ¿no? Si le he dado, pues, digamos, no pueden mezclarse, ¿no? Si están completamente identificadas, sería perfectamente posible. También es perfectamente posible, y eso también lo contempla las normas registrales, que se produzca una superficie donde se le haya dado únicamente al superficiario la capacidad de construir por arriba y no por abajo, y a otro que se le haya dado la superficie para efectos de construir por abajo y no por arriba. Entonces, ustedes pueden ver en el mercado que generalmente van a haber derechos de superficie donde no se ha dicho nada y por lo tanto se aplica la regla general del 1030, donde tiene derecho a construir por encima o por debajo, pero también puede ocurrir perfectamente donde un propietario del suelo le haya dado la superficie por encima a un constructor y por debajo a otro constructor, de tal manera que uno realice los sótanos y otro realice el edificio, ¿no? Es importante únicamente distinguir las titularidades, pero el hecho que coexistan no hay ningún problema. Coexistir naturalmente en términos de compatibilidad, ¿no? Para que ambas accedan a registros públicos. Si las titularidades son incompatibles, registros públicos debe rechazar, ¿no? Porque estaría eventualmente generando un problema de concurrencia, ¿no? Pero sin embargo, de ustedes de los títulos pueden percibir que estos derechos prediales se complementan y no más bien no impide uno al otro, pues naturalmente la calificación tendría que ser favorable, ¿no? Porque finalmente no hay limitación en ese sentido. Entonces he tratado de ser lo más, digamos, gráfico posible, he tratado de agrupar todos los conceptos en esta breve exposición. Sin embargo, les menciono que este derecho, como les digo, está en su mayor grado de apogeo, ¿no? O sea, generalmente los centros comerciales, muchos de ellos, están optando por esta figura. ¿Por qué? Las notas finales para acabar mi intervención. La primera, ya mencioné el plazo, pero también noten ustedes la capacidad de dirección, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy un desarrollador de centros comerciales, voy a preferir que me entreguen una superficie. Y ustedes me preguntarán por qué. No prefieres que te entreguen el dominio, dependerá de los recursos, ¿no? Porque finalmente yo puedo hacerme propietario de lo construido sin pagar el valor del terreno por un tiempo. Y si no estoy adquiriendo la propiedad del terreno, pues pago mucho menos, ¿no? Entonces, eso me permite a mí una menor inversión, porque no estoy comprando el dominio, un mayor grado de operación temporal y un poder de decisión unitario, porque el superficiario no tiene que pedirle permiso al dueño del suelo, ya es dueño. Recuerden, el propietario no pide permiso, nunca.
El propietario no pide permiso, ¿no? Naturalmente, si quieres hacer una licencia, no me refiero a eso, sino me refiero a pedírselo a alguien más con derecho, ¿no? En este caso, el propietario de lo edificado no tiene, naturalmente, que voltear al dueño del suelo y decir, ¿puedo darle en arrendamiento? ¿Puedo pintarlo de todo este color el centro comercial? ¿Puedo administrarlo de tal forma? ¿Puedo poner la escalera acá? ¿Puedo poner acá? ¿Puedo hacer esta distribución? No. Ya con el derecho de superficie te permite a ti contemplar a tu voluntad y decisión económica la estructura, retorno, administración del centro comercial, por ejemplo, ¿no? Con un poder de decisión unitario, sin tener que consultarle a un tercero. ¿Por qué? Porque esa facultad ya me la entregaron a través del título de la superficie, ¿no? Y con esto acabo. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Luis Felipe del Risco por su excelente exposición. Ahora vamos a dar pase al bloque de preguntas realizadas por nuestros asistentes. Para ello, cederé la palabra al señor Amador Zafra Reyes, colaborador de la Subdirección de Capacitación Registrar de la SUNAR, quien dará lectura a las preguntas para que el doctor Luis Felipe del Risco tenga la amabilidad de resolverlas. Recuerden que pueden seguir formulando sus preguntas a través del chat del Zoom. Señor Zafra, bienvenido. Le cedo la palabra. Gracias. Ahora vamos a dar pase al bloque de preguntas realizadas por nuestros asistentes. Para ello daré lectura a las preguntas para que nuestro expositor tenga la amabilidad de resolverlas. Primera pregunta. ¿Puede coexistir un derecho de uso superficial con una concesión minera? Interesante pregunta. Claramente son actividades incompatibles, ¿no? Salvo que es que la actividad minera, pues el derecho de superficie está diseñado pues en la urbe, ¿no? Si te das cuenta, cuando uno revisa el 1030, y esto es una diferencia que existen con códigos civiles en la región, en el Perú el 1030 se ha regulado en el ámbito de la urbe, véanlo. Puede constituirse el derecho de superficie por el cual el superficiario goza la facultad de tener temporalmente una construcción en propiedad separada sobre o bajo la superficie del suelo. Entonces, ¿no? Habla de construcciones, ¿no? No habla de plantaciones, no, hablan de construcciones. Entonces estamos en el plano de la urbe, ¿no? Entonces, teóricamente, uno te podría decir, bueno, desde el laboratorio podrían coexistir. ¿Por qué? Porque si yo le doy un derecho de superficie a un privado sobre el sobresuelo, pues no tiene relación con el aprovechamiento del subsuelo donde están los recursos naturales y donde se enfoca la concesión minera, ¿no? Entonces, visto de ese modo, le doy una concesión minera a un tercero para que explote el subsuelo. Entonces, así, desde el punto de vista teórico, sí es admisible que puedan coexistir. Sin embargo, desde el punto de vista ya real, hay problemas de zonificación, hay problemas de qué material se extrae o no. Ya de por sí es, digamos, naturalmente la actividad minera es incompatible con las zonas urbanas y de expansión urbana. Entonces, si bien la respuesta en laboratorio es sí, la respuesta real es no, porque no vas a poder, digamos, hacer compatibles ambas actividades, ¿no? Segunda pregunta. ¿Puede existir varios superficiarios en un mismo predio? Y si es así, ¿cómo podría registrarse? Por supuesto. Ahí tenemos que analizar caso por caso. ¿Por qué? Miren, podría ocurrir perfectamente, que fue lo que mencioné en mi exposición, podríamos separar planos, ¿no? El plano del sobresuelo se lo entrego a una persona y el plano del subsuelo se lo entrego a otra. Esa es una manera donde hay una separación y si se dan cuenta no son co-superficiarios, porque también podría existir la figura de la co-superficie, por supuesto que sí, ¿no? Yo le entrego como dueño del suelo a dos personas naturales o dos personas jurídicas o más la misma superficie, con lo cual ellos van a ser cosuperficiarios. Entonces tendríamos que distinguir cada supuesto de hecho, ¿no? La cosuperficie es el mismo derecho de superficie, pero a dos o más titulares, ¿correcto? Sin embargo, también dentro de los planos verticales del predio puedo separar donde el sobresuelo uno, el subsuelo otro, pero inclusive en lo plano horizontal también podría hacerlo, ¿no? Un predio de 1000 metros cuadrados, identifico que de 10.000 metros cuadrados, 5.000 van para uno y 5.000 van para otro, pero totalmente identificables, ¿no? De tal manera que puedo partir el predio de manera vertical, puedo partirlo de manera horizontal, y esa es la bondad desde la superficie, ¿no?
registros naturalmente este es un pacto, o sea, no tendría ningún inconveniente y debería proceder a su registro. La única bandera roja que podría levantar registros públicos asociada a esta figura y estas operaciones es si detectan que puede haber juxtaposición, incompatibilidad de derechos, ¿no? Sin embargo, planos bien hechos, con coordenadas correctamente, donde identifico cada una de las titularidades en un mismo predio, no debería haber inconveniente alguno. Siguiente pregunta. En un régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, el terreno es común, por lo que si el superficiario constituye este régimen, entonces el terreno no será bien común, y lo será cuando desaparezca la superficie y el propietario del terreno haga suya la edificación. Correcto, correcto. El terreno, lo natural en un régimen de propiedad horizontal, donde, digamos, donde convergen secciones de propiedad exclusiva y propiedad común, es que el terreno pues sea común, ¿no? Para que se levante y sirva para el aprovechamiento de todo el edificio, ¿no? El funcionamiento y existencia de todo el edificio, ¿no? Esa figura no se da en la superficie, ¿no? ¿Por qué? Porque el superficiario le otorgan en superficie y él somete y sujeta el régimen de propiedad horizontal. Por eso yo les decía que es muy interesante esta mixtura de instituciones, ¿no? Porque la propiedad horizontal tiene una vocación de permanencia y es por eso que la sanción del terreno común, ¿no? Acá se le erige una propiedad horizontal sobre un derecho de superficie, ¿no? Es más, esto ocurre en la práctica normal de registro público, está admitido por las normas, y vean, hay muchos casos donde se tiene propiedad, se tiene edificación, y esa edificación ha sido sometida por el superficiario al régimen de propiedad horizontal, ¿no? Pero naturalmente ahí pues el dueño del suelo no es de todos, sino es del domini soli, ¿no? El que ha otorgado. Y es más, es bien curioso porque ustedes, esto me hace recordar una anécdota, porque muchas veces cuando se produce estos derechos de larga data, se confunden los titulares, ¿no? En alguna oportunidad he tenido la experiencia profesional donde comenzaron a vender derechos de la edificación superficiaria y la gente que adquiría pensaba que estaba comprando dominio exclusivo, perpetuo, ¿no? Y es que cuando tienes estos derechos con 99 años de vigencia, en la práctica registral pues no se tiene cuidado con revisar de que estás adquiriendo una partida especial que cuando termine va a ser cerrada. Y todo va a regresar al dueño del suelo, ¿no? Entonces hay que tener mucho ojo al momento de analizar este tipo de circunstancias. Y ahí, naturalmente, sirve la asesoría legal, ¿no? Porque muchas veces bueno, nos sometemos a circunstancias donde están presentes operadores que pueden ser de mala fe, ¿no? Hay que tener mucho cuidado al momento de analizar los títulos acá, ¿no? Porque además son partidas correlacionadas. O sea, con una investigación seria y rigurosa de los títulos en juego, puedes llegar a concluir fácilmente que hay un dominio, hay un domini soli, que hay un dueño del suelo y que finalmente el dueño del suelo le va a regresar todo. Entonces, mucho ojo, porque las personas que están comprando el dominio temporal lo están haciendo bajo el presupuesto que lo están adquiriendo con un dominio perpetuo, ¿no? Es muy peligroso eso. Siguiente pregunta. ¿Se puede establecer en el contrato de derecho de superficie la alternativa de prórroga, el plazo de los 99 años, o el tope máximo sin prórroga es de 99 años? ¿Qué medidas se podrían usar para continuar con dicho derecho de superficie por más tiempo? Correcto. Ya a alguien no le parece suficiente plazo. Ya, a los 99 años probablemente he celebrado varios y asesorado varios contratos de superficie de los cuales probablemente no los vea en su culminación, ¿no? Son 99 años. Eso es un privilegio para las personas naturales llegar a esta fecha, ¿no? Sin embargo, los plazos máximos están por algo. La lógica de los plazos máximos en el derecho civil están asociados a que la propiedad se presume libre. La propiedad debe ser libre de ataduras. Por lo tanto, toda restricción que incida en el estatus ordinario del propietario tiene que cesar en algún momento, ¿no? Vean, en el caso del arrendamiento, podemos diferir en los plazos, pues deberían ser más holgados o no, pues todos son de orden público, con lo cual son máximo 10 años, usufructo máximo 30 y superficie máximo 99 años. Hay una práctica usual que menciona y dice que al cabo del término se renueva automáticamente por el mismo periodo, ¿correcto? En ese caso sería 99 por 2, 10 por 2, 30 por 2. Y así podríamos por 3, por 4, por 5. Si se dan cuenta, son fórmulas
que van contra esta idea de orden público de la que la propiedad se presume libre. Por lo tanto, estos plazos no pueden ser inobservados por fórmulas como prórroga automática, renovación automática. Ojo, esto es muy usual que se pacte. Sin embargo, llegado el problema, llegado el inconveniente y el propietario no quiere enfrentar la renovación automática y no la acepta, puede ir al Poder Judicial y lograr una declaración de que ese plazo en exceso es nulo, ¿no? Entonces, el papel aguanta todo. Sin embargo, ahí está la ley para orientar, ¿no? Y son plazos máximos. Con lo cual, si nosotros los infringimos, naturalmente el sistema va a tener que intervenir, ¿no? Y no ser exigible. Siguiente pregunta. ¿Se puede constituir una declaratoria de fábrica sobre el derecho de superficie? Sí, sí. Y es bien interesante porque la declaratoria de fábrica, nuevamente, está destinada, son actos que naturalmente están destinados a la permanencia, ¿no? Vuelvo a hacer la anotación acá. Me refiero a la permanencia, pero no me refiero a su inmutabilidad. Naturalmente la fábrica puede mutar, ¿no? Pero al momento de inscribir una fábrica, pues no es una, bueno, como toda inscripción no es temporal, ¿no? Entonces, sin embargo, se anotan en las partidas especiales que tienen una vocación temporal, ¿no? Entonces, aquellas anotaciones que están como la fábrica registradas en la propiedad superficiaria, cuando se cierre la partida especial, tienen que pasar naturalmente, se tiene que hacer un traslado de esa inscripción a la partida principal, ¿no? ¿Por qué? Porque está la fábrica ya inscrita, ¿no? Sin embargo, no puede servir de justificativo para permanecer la partida abierta. El derecho de superficie muerto, accesoriamente se van todos los derechos que dependan de la superficie. No puede pervivir ninguno, ¿de acuerdo? Pero la fábrica se traslada. Siguiente pregunta. ¿Se podría constituir superficies sobre dos predios distintos de distintos propietarios? Y de ser así, ¿se podría inscribir? ¿Cuál sería la forma de inscripción? Bueno, en ese caso es como hablar de una hipoteca sobre más predios, ¿no? En principio la fórmula no le veo inconveniente si en el acto constitutivo se menciona qué predios son e intervienen los propietarios de todos los predios, ¿no? Y a través de un contrato de superficie tendrás la afectación de distintos predios. Sin embargo, por más allá de que se trata de una minuta con una escritura pública y se inscribe en cada uno de los predios, naturalmente van a ser relaciones jurídicas independientes, ¿no? Una relación jurídica entre el dueño del suelo y el superficiario, ¿no? Tanto así que es bien interesante, y acá le siembro la duda, porque son cosas complicadas, ¿no? Si el superficiario, y voy a agarrar esta pregunta, va a ser una pregunta más difícil, ¿no? ¿Qué pasaría si son distintos dueños del suelo, tienes a un superficiario, y el superficiario hace una edificación de tal manera que es una edificación continua? ¿Puede hacerlo en los hechos? Bueno, si le da la licencia al municipio, pues lo puede hacer, ¿no? Si no lo observa, oye, pero porque ustedes se dan cuenta que tiene que retornar. Entonces, ¿cómo va a retornar? ¿No? Si son predios distintos. Entonces vamos a llegar al absurdo de tener a dos propietarios del suelo que les va a regresar una edificación que tiene conexión, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Les va a llegar una edificación, entonces, ¿que se van a convertir en copropietarios? No, naturalmente no, porque lo edificado no establece la naturaleza del predio, sino más bien el predio define la naturaleza de lo edificado, por el principio de accesión inmobiliaria, ¿no? Entonces son problemas curiosos, ¿no? Porque finalmente uno como titular de un derecho de superficie respecto a dos predios, pues dirá, puedo construir, pero hay que tener ahí buena visión en términos del otorgamiento de la licencia de edificación, porque aquel municipal que otorgue la licencia de edificación va a generar un problema futuro en sede registral, porque ¿cómo lo vas a inscribir? ¿Cómo lo vas a inscribir? E imagínense que se inscriba, ¿no? Vayamos a este supuesto, ¿no? Imagínense que hay una partida especial que se haya generado producto de esa superficie, que se haya generado, curiosamente, no debería pasar, porque se debería hacer una partida especial por cada predio, pero podría ver, digamos, o caerse en el error de generarse una partida especial y ahí se registra toda la fábrica. ¿Cómo regresa? Si se va a cerrar, ¿no? Al menos debería establecerse, pues, que debe ser una fábrica que tendría que
al momento de regresar, operar como predios autónomos, ¿no? Pero es muy difícil, ¿no? Entonces parece que el camino de la acumulación, en ese caso, pues no debería proceder, ¿no? Gracias, doctor Risco. Penúltima pregunta, doctor. Si el derecho de superficie fue registrado en SUNAR a favor del superficiario y en el contrato de pacto que la edificación, una vez cumplido el plazo, será adjudicado a favor del propietario del suelo, ¿el traslado de dominio es automático o necesariamente se tiene que suscribir un instrumento público? Es automático, debería ser automático. Generalmente lo que se estila es que cuando se produce el retorno, ¿de acuerdo? Cuando se produce el retorno, hay esta medición del valor de las edificaciones. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente, porque acuérdense que las edificaciones se van construyendo a propósito de los años, ¿no? No necesariamente se va a construir todo el complejo inmobiliario en los primeros 2, 3 años, ¿no? Va evolucionando, ¿no? Ustedes verán que los centros comerciales al inicio de su operación tienen construcciones menores y van construyendo, ¿no? Entonces, finalmente, hay una suerte de liquidación del contrato de superficie, ¿no? Sin embargo, lo que debería ocurrir es que en la medida que la propiedad no está atada a la compensación económica, esas partidas deberían cerrarse por el solo paso automático del tiempo, ¿no? Gracias, doctor Risco. Última pregunta. En el caso que exista en la SUNAR una superposición gráfica de predios entre el Estado y privado, ambos inscritos en partida diferente, ¿puede el Estado generar un derecho de superficie a favor de tercero e inscribirse en SUNAR? Bueno, es interesante. ¿Por qué? Porque finalmente si subsisten, o sea, la pregunta parte de un escenario de duplicidad, ¿no? Y mientras no haya una orden de un juez que establezca un mejor derecho de propiedad a favor de uno de ellos, las dos partidas van a permanecer abiertas, ¿no? Claro, ustedes me dirán, claro, pero hago el procedimiento de cierre de partidas. Bueno, pero se oponen y el procedimiento no se lleva a cabo. Las dos partidas permanecen abiertas, ¿no? Y se generan derechos en esas partidas, ¿no? Es más, un derecho no, por ejemplo, yo podría transferir el predio, ¿no? Ante duplicidad de partida, perfectamente posible. ¿Se puede constituir una hipoteca sobre una partida duplicada? También perfectamente posible, ¿no? ¿Puedo generar un derecho de superficie? También perfectamente posible, ¿no? Ese es el problema, pues que en la duplicidad de partidas, las dos partidas, que es un supuesto patológico de que enfrenta registros públicos cuando tiene dos partidas de igual peso, ¿no? ¿A qué me refiero con igual peso? Acá lo que quiero ser bien exacto, porque ustedes me dirán, no es de igual peso porque una es más antigua y la otra más moderna. No me refiero a eso. Finalmente, jurídicamente hablando, cuando se produce un supuesto de duplicidad, registros públicos está informando que un mismo predio pertenece a dos personas. Y eso es un absurdo, porque a nivel de derecho de propiedad, el derecho de propiedad es exclusivo. Entonces no puede estar informándote que ese predio le pertenece a dos o más, ¿no? En ese escenario, pues no hay principio registral que funcione. No hay 2014, no hay 1135, no hay 2022, porque las dos partidas se anulan entre sí. Y el razonamiento es bastante simple. Por eso aquellos que escriben sobre esta materia y analizan los problemas que genera la duplicidad y ven estos problemas de dominio, mencionan que la solución nunca puede provenir de registros públicos, porque registros públicos, al publicitar la duplicidad, está haciendo un reconocimiento expreso de que tiene una enfermedad, no está siguiendo el principio de folio real. ¿Por qué? Porque estas dos partidas, que son coetáneas, coexistentes al menos, no coetáneas, coexistentes, están amparadas por el 2013 del Código Civil. Las dos tienen legitimación, las dos se presumen ciertas. Entonces, ¿cómo hago si las dos se presumen ciertas y las dos son propietarios contrapuestos? ¿A quién le creo? ¿A qué partida le creo? Y no hay una partida más antigua, una moderna. No es que le voy a creer a la más antigua. Eso es simplemente un tema de saneamiento administrativo, de eliminar las más modernas y permanecer las antiguas. Sin embargo, en oposición, ese procedimiento se detiene, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, esas partidas, en la medida que están abiertas, van a poder seguir generando derechos y van a poder generarse actos inscritos, ¿no? ¿Cuándo va a parar? Cuando haya un proceso de mejor derecho de propiedad que decida cuál de las dos debe sobrevivir, ¿no? ¿Cuál de las dos debe sobrevivir, ¿no? Ahí, si se quiere,
¿cómo se llama? Digamos, naturalmente dentro ya del litigio que suponga la discusión de la propiedad, pues habrá que formular las defensas correspondientes y el pedido vinculado a que se cancele una de ellas. Agradecemos al doctor El Risco por absorber las preguntas de nuestros participantes y damos pase a José Vázquez. Adelante, José. Agradecemos a los asistentes que han participado con sus preguntas y por supuesto al doctor Luis Felipe del Risco por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencia. Doctor, quisiera decir unas palabras antes de despedirnos. Bueno, muchas gracias por esta nueva invitación. Encantado siempre conversar con estos temas. Son debatibles, discutibles. El derecho predial finalmente es apasionante, me gusta bastante. Y bueno, a su disposición y cuídense mucho. Gracias por conectarse y los esperamos en nuestra próxima conferencia web. Que tengan todos muy buenas noches.